Un niño negro salva la vida de un millonario advirtiéndole: «No firmes esto, es una trampa». Lo que sucede a continuación cambia la vida de ambos para siempre. El joven negro se movía por los pasillos de la imponente oficina corporativa con una determinación silenciosa. Sus tareas eran interminables: limpiar escritorios, fregar pisos, ir a buscar café y ocuparse de cualquier tarea menor que le impusieran. Cada día se sucedía con el siguiente, lleno de trabajo duro y poco descanso. Su vida era dura, marcada por años de abandono y negligencia. Sus padres lo habían abandonado cuando era un bebé y no tenía una familia a la que recurrir, nadie que lo guiara. En cambio, había crecido bajo el control del señor Carter, un hombre que dirigía a chicos como él para puestos corporativos que nadie más quería desempeñar. El señor Carter no solo era estricto, sino también cruel. Trataba al chico como si fuera inferior, menos que humano, y le recordaba constantemente que era desechable. Los castigos eran frecuentes y brutales. Si el chico cometía el más mínimo error, derramar una bebida u olvidarse de lustrar un escritorio, el señor Carter lo atacaba verbalmente y lo castigaba físicamente. Los golpes llegaban sin previo aviso, y el chico se estremecía ante cualquier sonido agudo o movimiento repentino. La comida era otra herramienta de control. El señor Carter solía negarle las comidas como forma de disciplina, obligando al niño a pasar hambre durante horas, a veces incluso un día entero. Al niño le dolía el estómago mientras luchaba por mantener su energía durante las agotadoras horas de trabajo. La combinación de agotamiento, hambre y miedo se convirtió en una constante en su vida, pero él aguantó. No había otra opción. El niño había aprendido a permanecer en silencio, a mantener la cabeza gacha y a no llamar la atención. Hablar solo le acarreaba más castigo, así que trabajaba en silencio, concentrándose en completar sus tareas lo más rápido y eficientemente posible. A pesar del ambiente opresivo, albergaba una chispa de resiliencia en lo más profundo de su ser, un destello de esperanza que lo impulsaba a seguir adelante. Un día, mientras limpiaba el exterior de la oficina del señor Carter, algo inesperado encendió esa chispa. Acababa de terminar de fregar el suelo y estaba a punto de pasar a la siguiente tarea cuando oyó voces procedentes del interior de la oficina. Normalmente, las habría ignorado y habría seguido trabajando, pero algo en el tono de la conversación le hizo detenerse. La puerta de la oficina estaba entreabierta y a través de ella podía oír la inconfundible voz del señor Carter, baja y conspiradora. Estaba hablando con otro hombre, alguien a quien el chico no reconocía. Sus palabras le llegaban en susurros, pero el chico aguzó el oído y captó fragmentos de la conversación. Lo que oyó lo dejó paralizado. El señor Carter y el desconocido estaban discutiendo un plan para traicionar al señor Ross, el rico propietario de la empresa. El corazón del muchacho empezó a acelerarse mientras iba descifrando el plan. Estaban conspirando para engañar al señor Ross para que firmara un acuerdo que transferiría todos los activos y propiedades de su empresa al señor Carter. El acuerdo, dijeron, dejaría al señor Ross sin nada. El niño no podía creer lo que estaba oyendo. El señor Ross era una figura poderosa, respetada y admirada por muchos. Había construido la empresa desde cero, y ahora, el señor Carter y este hombre se reían de cómo lo arruinarían. Se burlaban de su confianza, lo llamaban ingenuo y demasiado dependiente de su sociedad. Las manos del niño temblaban al darse cuenta de la gravedad de la situación. Sabía que tenía que hacer algo. Esto era más que otro acto cruel del señor Carter. Era una traición calculada que destruiría la vida y el legado de un hombre. El muchacho sintió una oleada de determinación, pero pronto fue atenuada por el miedo. ¿Cómo podría alguien como él, un simple sirviente, advertir al señor Ross? Acercarse al millonario era casi imposible. La seguridad era siempre estricta y alguien en la posición del chico se mantenía alejado de los hombres poderosos que dirigían la empresa. Ni siquiera se le permitía entrar en ciertas áreas del edificio, a menos que estuviera limpiándolas. Para empeorar las cosas, el señor Carter lo vigilaba de cerca, asegurándose de que nunca se saliera de la línea. La mente del chico trabajaba a toda velocidad mientras permanecía paralizado fuera de la oficina. Sabía los riesgos de involucrarse. Si el señor Carter descubría que había escuchado la conversación, el castigo sería severo. Pero la idea de no hacer nada, de permitir que la traición tuviera éxito, le parecía aún peor. No podía quitarse de la cabeza la imagen de Ross cediendo sin saberlo todo por lo que había trabajado, de su confianza explotada por sus allegados. Mientras los susurros en la oficina continuaban,
El chico retrocedió en silencio, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Todavía no tenía un plan, pero sabía una cosa con certeza: no podía permanecer en silencio. Encontraría una manera de advertirle al señor Ross, sin importar lo imposible que pareciera. Por primera vez en su vida, el niño sintió que tenía un propósito más allá de las tareas que le habían asignado. El conocimiento de lo que había escuchado ardía en su interior y lo impulsaba a seguir adelante. Los días que le esperaban estarían llenos de desafíos, pero estaba listo para enfrentarlos. Los días transcurrieron en un silencio agonizante mientras el muchacho luchaba con el peso de lo que había escuchado. La traición planeada por el señor Carter y el hombre desconocido se cernía sobre él. Sus consecuencias eran imposibles de ignorar. Cada momento que pasaba acercaba la reunión programada y, con ella, la oportunidad de que el señor Ross, sin saberlo, firmara la cesión de su imperio. La desesperación del muchacho crecía mientras buscaba una forma de advertir al millonario, pero todos los intentos de acercarse al señor Ross se veían frustrados. Los guardias apostados por todo el edificio eran una barrera constante. Los sirvientes como él se mantenían en un segundo plano, fuera de la vista y de la mente, y su acceso a los escalones superiores de la empresa estaba estrictamente limitado. El chico no tenía forma de eludir los protocolos establecidos, y cuanto más se acercaba a la oficina o a los espacios personales del señor Ross, más desconfiados se volvían los guardias. Cada rechazo no hacía más que acentuar su sentido de urgencia. Intentó dejar notas anónimas, deslizándolas en áreas que pensó que el señor Ross podría ver, pero el personal las interceptó o las descartó porque supuso que eran basura. Intentó quedarse en áreas por donde pasaba el señor Ross, con la esperanza de tener un momento fugaz para hablar con él directamente, pero siempre lo ahuyentaban antes de que pudiera actuar. Cada intento fallido socavó su confianza, pero la idea de no hacer nada lo mantuvo avanzando. A medida que se acercaba la fecha de la reunión, la ansiedad del muchacho se hizo casi insoportable. La imagen del señor Ross firmando esos papeles lo perseguía, y los susurros que había oído se repetían en su mente como una advertencia de la que no podía escapar. Sabía los riesgos de involucrarse. Si el señor Carter descubría sus intenciones, el castigo sería severo, pero la idea de permanecer en silencio se le hacía aún más insoportable. La mañana de la reunión, el chico recibió la tarea de limpiar la oficina del señor Ross. La tarea era una parte rutinaria de sus obligaciones, pero hoy se sentía como una oportunidad. Cuando entró en la habitación con sus suministros de limpieza en la mano, inspeccionó el espacio con una mayor sensación de conciencia. La oficina era espaciosa e inmaculada. Sus superficies pulidas reflejaban la luz del sol de la mañana que entraba por las ventanas. Un gran escritorio dominaba la habitación, rodeado de sillas de cuero y estanterías, llenas de volúmenes ordenados cuidadosamente. El chico se movió rápidamente, limpiando el escritorio, quitando el polvo de los estantes y asegurándose de que todas las superficies brillaran. Sus manos trabajaban automáticamente, pero su mente corría con posibilidades. El tiempo se acababa y esta podría ser su última oportunidad de intervenir. Mientras terminaba de limpiar, se le ocurrió una idea. Era un plan temerario que conllevaba riesgos importantes, pero era la única opción que se le ocurría. Echó un vistazo a la habitación y sus ojos se posaron en un pequeño espacio de almacenamiento escondido en un rincón. El espacio apenas se notaba. Su panel de madera se mezclaba con el resto de la oficina. Era lo suficientemente grande como para que él se escondiera y, desde allí, pudiera observar y esperar el momento perfecto para actuar. Sin dudarlo, el chico tomó una decisión. Volvió a colocar los productos de limpieza en el carrito y se dirigió hacia el área de almacenamiento. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras abría la puerta con cuidado y entraba. El espacio era pequeño, lleno de material de oficina y equipos de limpieza, pero cumpliría su propósito. Cerró la puerta detrás de él, dejando solo una pequeña rendija para mirar. La oficina quedó en silencio. El sonido de su respiración se amplificaba en el reducido espacio. El chico ajustó su posición, asegurándose de que no lo vieran. Sabía los riesgos de ser atrapado. Si el señor Carter o los guardias lo encontraban allí, las consecuencias serían severas. Pero dejó esos pensamientos de lado y se concentró en lo que estaba en juego. Los minutos que esperaba le parecieron horas, y el silencio de la sala solo se interrumpía con el leve zumbido del aire acondicionado. Repasó mentalmente el plan
y pensó en todos los escenarios posibles. Esperaría a que comenzara la reunión, escucharía atentamente lo que se dijera y saldría en el momento adecuado. No sabía exactamente cómo convencería al señor Ross de que lo escuchara, pero confiaba en que la verdad sería suficiente. El chico controló su respiración y se obligó a mantener la calma. Pensó en todos los momentos de su vida en los que había sufrido penurias y abusos, y se recordó a sí mismo que esto no era diferente. Había sobrevivido a cosas peores, y ahora tenía la oportunidad de hacer algo significativo, detener una terrible traición y proteger a alguien que ni siquiera sabía que necesitaba ser salvado. Cuando el sonido de pasos que se acercaban resonó en el pasillo, el chico se puso tenso. La reunión estaba a punto de comenzar y todo dependía de lo que sucedería a continuación. El muchacho permaneció oculto, respirando con dificultad mientras miraba a través de la estrecha rendija de la puerta del almacén. No pasó mucho tiempo antes de que oyera pasos que se acercaban. Las voces del señor Ross, el señor Carter y algunos otros hombres se hicieron más fuertes a medida que entraban en la habitación. Su tono era ligero, lleno de risas y camaradería, como si la reunión no fuera más que una formalidad. El señor Ross, el rico propietario de la empresa, irradiaba confianza y seguridad. Caminó hasta la cabecera de la mesa y saludó a todos con calidez. El señor Carter lo siguió de cerca, con una amplia sonrisa y un comportamiento relajado que ocultaban la traición que estaba a punto de cometer. El competidor y algunos otros que se habían unido a ellos intercambiaron cumplidos antes de acomodarse en sus asientos. El corazón del muchacho latía con fuerza mientras observaba al señor Carter sacar una pila de papeles de una carpeta de cuero. Con la facilidad que da la práctica, el señor Carter deslizó los documentos por la mesa hasta el señor Ross, irradiando confianza mientras le explicaba su importancia. Su tono era informal pero firme, y sus palabras tenían una nota de urgencia. Le aconsejó al señor Ross que leyera el acuerdo con atención antes de firmarlo, como si estuviera actuando en su propio beneficio. Desde su escondite, el muchacho apretó los puños y se le aceleró la respiración. Podía ver la expresión calculadora en el rostro del señor Carter, el brillo de expectación en sus ojos. Sin embargo, el señor Ross simplemente descartó la sugerencia. Con una risa relajada, descartó la necesidad de leer los periódicos. Se reclinó en su silla. Su confianza en el señor Carter era evidente en la forma en que manejó la situación. Señaló que no había motivos para dudar de su socio de tantos años. Al muchacho se le encogió el estómago al ver que el señor Ross tomaba el bolígrafo. La mano del millonario se cernía sobre los papeles, lista para firmar sin pensárselo dos veces. En ese instante, el muchacho ya no pudo permanecer en silencio. Salió de su escondite y gritó con toda la urgencia que pudo. Su voz, fuerte y desesperada, atravesó la atmósfera jovial como una espada. Los hombres que estaban sentados a la mesa se volvieron hacia él en estado de shock, con expresiones que iban desde la confusión hasta la ira. El muchacho le suplicó al señor Ross, con las palabras saliendo a borbotones, le rogó que no firmara los papeles, insistiendo en que era una trampa. Su voz temblaba de desesperación mientras le explicaba que el acuerdo estaba diseñado para quitarle todo. Instó al señor Ross a leerlo por sí mismo, prometiéndole que estaba diciendo la verdad. Por un momento, la sala quedó en silencio. Las palabras del muchacho quedaron suspendidas en el aire y su peso se hizo sentir sobre todos los presentes. El señor Carter fue el primero en reaccionar. Su expresión se deformó de rabia mientras se levantaba bruscamente y cruzaba la habitación en unos pocos pasos rápidos. Sin dudarlo, le dio una fuerte bofetada al chico en la cara. El sonido resonó en el tenso silencio. La fuerza del golpe hizo que el chico se tambaleara hacia atrás, pero no cayó. El señor Carter agarró al niño del brazo y lo empujó con fuerza hacia la puerta, gritándole que se fuera. El niño tropezó de nuevo, pero se negó a irse. Se estabilizó, con el pecho agitado al encontrarse con la mirada furiosa del señor Carter. A pesar del dolor y el miedo, se mantuvo firme, decidido a hacerse oír. La situación se fue caldeando a medida que el señor Ross vacilaba. Su confianza en el señor Carter era evidente, pero la desesperada advertencia del muchacho lo había inquietado. Miró alternativamente al muchacho y a su compañero con una expresión de incertidumbre en su rostro. Los otros hombres de la mesa intercambiaron miradas inquietas, sintiendo que la tensión aumentaba.
El sudor comenzó a perlarse en la frente del señor Carter. La confianza que había mostrado momentos antes comenzaba a resquebrajarse, reemplazada por la comprensión de que su plan cuidadosamente elaborado se estaba desmoronando. Su mano temblaba ligeramente mientras se agarraba al borde de la mesa, mientras su mente buscaba a toda velocidad una forma de recuperar el control. En un último intento, el señor Carter metió la mano en el bolsillo y sacó una pistola. El destello metálico atrajo la atención de todos de inmediato y dejó a la sala congelada. La mano del señor Carter tembló levemente mientras apuntaba con el arma al señor Ross, y su voz se alzaba presa del pánico. Exigió que el señor Ross firmara el documento, con un tono frenético y desesperado. El muchacho se quedó paralizado por un momento, con la respiración entrecortada mientras miraba el arma. La sala estaba cargada de tensión. El aire estaba cargado con el peligro tácito de la situación. El señor Ross permaneció inmóvil, con los ojos entrecerrados mientras evaluaba al hombre en el que una vez había confiado implícitamente. Cuando la voz del señor Carter se alzó en pánico, el muchacho se movió con urgencia. Desde su posición cerca de la puerta, gritó pidiendo ayuda. Su voz se escuchó a través de la pesada tensión de la habitación. Afuera, los guardias de seguridad apostados en el pasillo se pusieron firmes al oír el sonido. En cuestión de segundos, la puerta se abrió de golpe y los guardias irrumpieron en la habitación. Su repentina presencia tomó al señor Carter y a sus cómplices completamente desprevenidos. El cambio fue inmediato. La confianza que el señor Carter había mostrado antes se evaporó cuando los guardias evaluaron rápidamente la situación. Sus ojos se dirigieron a la pistola que tenía en la mano, el sudor que le perlaba la frente y la pila de papeles sobre la mesa. Los guardias se movieron rápidamente, desarmándolo con precisión practicada. La pistola cayó al suelo mientras un guardia sujetaba los brazos del señor Carter detrás de su espalda. Los otros hombres involucrados en el complot, igualmente aturdidos por la interrupción, no hicieron ningún intento de resistirse. Fueron sometidos rápidamente. Sus expresiones eran una mezcla de conmoción y miedo cuando los guardias les aseguraron las manos con esposas. La sala, que momentos antes había estado llena de tensión, ahora bullía con la eficiencia controlada del equipo de seguridad que estaba a cargo. El señor Ross permaneció sentado, con las manos apoyadas sobre la mesa mientras procesaba lo que acababa de suceder. Su rostro estaba pálido, y su actitud habitualmente confiada había sido reemplazada por una expresión tranquila y temblorosa. Miró al chico, que estaba de pie cerca de la puerta, con el pecho subiendo y bajando rápidamente mientras la adrenalina del momento lo recorría. Una vez que los guardias despejaron la sala, el señor Ross se levantó de su silla y se acercó al chico. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como si el peso de la traición que acababa de descubrir hiciera que cada paso fuera más pesado. Cuando finalmente llegó al chico, se detuvo y lo miró durante un largo momento. La gratitud llenó la voz del señor Ross mientras le agradecía efusivamente al chico. Reconoció que sin el coraje y la rapidez de pensamiento del chico, habría firmado el documento, sellando su caída. El señor Ross se dio cuenta de lo cerca que había estado de la ruina y repitió su agradecimiento con un tono sincero e inquebrantable. Durante los días siguientes, el señor Ross se propuso cambiar la vida del niño. Comenzó por enfrentarse a la verdad sobre la situación del niño, cómo lo habían maltratado, cómo lo habían obligado a trabajar demasiado y cómo lo habían sometido a la crueldad bajo el control del señor Carter. Cuanto más se enteraba, más decidido estaba a asegurarse de que el niño nunca volviera a sufrir esas penurias. El señor Ross actuó con rapidez y matriculó al niño en un prestigioso internado conocido por su excelente educación y su entorno de apoyo. Cubrió todos los gastos del niño y se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba para triunfar. Por primera vez en su vida, el niño tuvo la oportunidad de centrarse en su propio crecimiento y futuro, libre de miedo y opresión. Pasaron los años y el niño prosperó. Las oportunidades que le brindó el señor Ross le permitieron sobresalir académica y personalmente. Trabajó duro, motivado por el conocimiento de que alguien creía en él y quería que triunfara. El apoyo y el cuidado que recibió lo transformaron y lo ayudaron a convertirse en un joven capaz y seguro de sí mismo. Finalmente, el niño regresó a la empresa donde había comenzado su viaje, pero esta vez ya no era un sirviente. Gracias a su trabajo duro y su determinación, se ganó un puesto de autoridad
y se convirtió en el jefe de seguridad de la misma empresa a la que alguna vez había limpiado y atendido. Como jefe de seguridad, se comportó con orgullo y profesionalismo. Su lealtad hacia el Señor. Ross se mantuvo inquebrantable y abordó sus tareas con el mismo coraje y dedicación que habían definido sus acciones anteriores. El personal, que antes apenas lo notaba, ahora lo miraba con respeto y admiración. El señor Ross y el niño, ahora un hombre de autoridad, mantuvieron un vínculo fuerte. Su historia compartida había creado una conexión basada en la confianza y la gratitud, y trabajaron juntos para garantizar que la empresa prosperara. Para el señor Ross, el éxito del niño era una fuente de orgullo, un testimonio del poder de la compasión y la oportunidad. Para el niño, su puesto no era solo un trabajo, sino una oportunidad de retribuir la bondad que había cambiado su vida. La trayectoria del muchacho, que pasó de sirviente a jefe de seguridad, se convirtió en una historia compartida entre los empleados, un recordatorio del impacto que pueden tener el coraje y la determinación. Aunque su camino estuvo lleno de desafíos, emergió más fuerte, demostrando que incluso frente a la adversidad, era posible salir adelante.